Y debemos en esta mañana de creer firmemente en eso, hermano. Y yo le voy a invitar a que ya vayamos buscando Hechos capítulo 27 y que lo tengamos allí presente. Hechos capítulo 27. Déjelo guardado allí, porque antes de leer este texto base de que yo quiero compartir la palabra en esta mañana, también quiero leer Romanos capítulo 8, que el mismo apóstol Pablo está hablando de una vida cristiana que somos más que vencedores. Mientras dejamos allí Hechos 27, yo voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 32 al 39. Y en esta mañana quiero compartirte la reflexión de que nada ni nadie puede detener el propósito de Dios de una persona que ha sido escogida por Él. Nada ni nadie puede detener el propósito de Dios en una persona que ha sido escogida por el Señor. Ni la tormenta de la vida, ni las enfermedades, nada. Y lo vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8, versículo 32, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie puede detener el propósito de Dios en una persona que ha sido escogida por el Señor. Nada va a detener el plan de Dios sobre una persona que el Señor lo tomó para Él. Y en esta mañana quiero compartir allí capítulo 27 de Hechos. Vamos a Hechos 27. Quería leer estos versículos anteriores porque realmente complementan lo que en esta mañana quiero hablar. Hechos 27, versículo 22. Vamos a leer algunos versículos allí. Dice, está hablando sobre la tempestad en el mar, cuando Pablo es enviado a Roma. Y el 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, dice la Biblia, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Amén, hermanos. Nada ni nadie puede detener el plan, el propósito de Dios en una persona que ha sido elegida, escogida, apartada por el Señor.
Nada, ni las tormentas de la vida, ni las enfermedades, nada. Si nosotros le hemos rendido nuestra vida a Jesús, si nosotros nos hemos puesto en su mano, si nosotros le hemos entregado el gobierno de nuestra vida a Jesús, nada puede tener el plan de Dios sobre nosotros. Hermanos, pero aquí hay algo importante. Nuestra vida tiene que estar en las manos del Señor. Y yo creo que eso no es negociable. Si nosotros le hemos cedido el control a Jesús, confiemos. Ahora, si no le hemos cedido, bueno, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias. Pero vemos a un hombre aquí en la palabra como es Pablo, una persona entregada al Señor, una persona que estaba disponible para Dios, una persona que se había entregado de lleno en las manos del Señor. Y a pesar de que esta tempestad vino, y a pesar de que tenían peligro de vida, pero este hombre seguía confiando. Dice, yo sé que será así como él me dijo. Dice, porque el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, él ha estado conmigo y me ha dicho que va a ser así y así será. Pero todo comienza cuando nosotros le rendimos nuestro corazón a Dios. Y yo creo que esta parte nunca va a ser negociable. Si nosotros aún no le hemos rendido nuestro corazón a Dios, tenemos que hacernos responsables de las consecuencias. Pero que en esta mañana nada ni nadie va a detener el propósito de Dios en una persona que ha sido escogida por Él. Pero todo comienza con la rendición al Señor. Todo comienza con entregarle tu vida, que Él gobierne tu mente, tu corazón, que nosotros le podamos ceder el control de nuestra vida a Jesús. Y sin duda que para nosotros no es sencillo poder cederle el control a Jesús. Porque no es sencillo como seres humanos cederle el control a Jesús. No es sencillo como hombre. Muchas veces nosotros los hombres queremos tener el control de todas las cosas. Y muchas veces a nuestra familia queremos tener el control de nuestra familia. Pero nosotros cuando nos encontramos con la palabra del Señor, nos damos cuenta de una cosa, que tenemos que entregarle el control de nuestra vida, de nuestra familia, de lo que somos al Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos en las manos del Señor, el Señor es el que se hace cargo de todas las cosas que sucedan. Entonces yo creo que como hijo de Dios, como iglesia, debemos de entender que el control de nuestra vida tiene que estar en las manos del Señor. Que Dios tiene que gobernar todo nuestro ser. Absolutamente todo tiene que estar bajo la voluntad, bajo la soberanía de Dios. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que trabajar cada día. Poder pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame a que yo te pueda ceder el control. Espíritu Santo, enséñame a aceptar tu voluntad. Espíritu Santo, enséñame a que yo pueda caminar bajo tu soberanía. Hermanos, necesitamos entrar en ese camino de dependencia del Señor, de depender totalmente de Él. Las cosas aquí en la tierra son pasajeras, pero hay una promesa del cielo sobre nuestras vidas. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Y yo quiero recordarte que no perteneces a esta tierra. Que si le has entregado tu vida a Jesús, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todo puede suceder. Pero debemos de rendirnos a Él. Debemos de rendirle el control de nuestro corazón al Señor. La Biblia dice que todo lo que suceda en tu vida será para tu bien, para tu bendición. Romanos 8:28. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que vivirlo. Muchas veces nosotros nos podemos quejar por las cosas que nos está pasando. Y es de humano quejarse. Pero debemos de reflexionar, de levantar nuestros ojos al cielo y pedir el auxilio del Espíritu Santo. Hermanos, seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles, seguimos siendo vasos de barro, pero la Biblia dice vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay algo en tu vida, aunque sos ese vaso de barro frágil, pero la presencia de Dios está contigo. Hermano, la presencia de Dios está contigo. Seguimos siendo seres humanos que muchas veces vulnerables, que muchas veces nos entristecemos, que muchas veces vienen circunstancias a nuestra vida. Pero yo te quiero recordar algo, que Dios depositó algo en tu vida, que no lo podés evadir. Y esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que te lleva a que vos puedas vivir bajo la soberanía y la voluntad de Dios. Sin la presencia de Dios no podemos vivir. No podemos vivir al estilo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero es la presencia de Dios la que nos saca de nuestro lugar de confort, de queja, y nos lleva a vivir el plan de Dios. Comenzá a orar y comenzá a declarar victoria en el nombre de Jesús. Levantate de esa situación. Levantate de esa situación en el nombre de Jesús. No es tiempo para mimar nuestros problemas. Es tiempo de levantarnos y proclamar la victoria que viene del Señor. Aunque a tu alrededor las cosas estén mal, pero los ojos de la fe te tienen que decir que Dios sigue en control de todo. Hermano, dice la Biblia, mas el justo por su fe vivirá. El justo no vive por circunstancia. El justo no vive porque si las cosas me están saliendo bien. El justo vive por fe. Los hijos de Dios somos llamados a vivir por fe. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Muchas veces le podemos compartir a un inconverso estas cosas y quizás no lo va a entender. No lo va a entender. Pero vos y yo somos parte del pueblo de Dios. Ese pueblo escogido que somos llamados a vivir por fe. Y nada va a detener el plan y el propósito que Dios tiene con tu vida. No tenemos que huir de las situaciones. Tenemos que tener fe y confianza de que pronto pasarán. Y esas situaciones nos dejarán una enseñanza poderosa para nuestra vida. Como decía la hermana Virginia en su testimonio, las situaciones que está pasando le está enseñando. Y qué bueno, hermano, es que nosotros podamos aprender aún de las situaciones difíciles que nos suceden en nuestra vida. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos ver esas enseñanzas que Dios nos quiere dejar. Debemos de confiar plenamente en Dios aún en medio de la tormenta. Poder encontrar ese descanso en medio de la tormenta. ¿Cómo esto es posible? Es posible porque Dios está contigo. Amén. Es posible porque la presencia de Dios está contigo. Quizás para una mente natural no es posible. Quizás para el ser humano no es posible. ¿Cómo podemos gozarnos cuando estamos viviendo situaciones difíciles? Pero es que la presencia de Dios sigue con nosotros. ¿Tú te piensas que cuando estás enfermo, cuando estás en apuro, el Espíritu Santo se va? Él no se fue. Él sigue contigo. Porque Dios no te haya sanado hoy, porque Dios no te haya suplido hoy. Dios sigue siendo nuestro Jehová Rafa, el que sana nuestras dolencias. Dios sigue siendo el Jehová Jireh, el que suple nuestras necesidades. Dios sigue en su trono. Yo quiero recordarte y recordarme a mí que Él sigue en su trono y que el gobierno de todas las cosas la tiene Dios. Hermano, el gobierno de todas las cosas la tiene Dios. El diablo está bajo el gobierno de Dios. Él está para servirle. Si Dios no lo permite, nada sucederá. Y aún en nuestras vidas somos hijos de Dios. Vivimos por fe. La tormenta no te va a detener. Pero en esta mañana tenés que levantarte en el nombre de Jesús. Y no confiar en tu humanidad. Levantarte en el nombre de Jesús. Enfocate en Jesús. Cuando nos enfocamos en Él, nada de lo que suceda a tu alrededor tocará tu vida. Yo tengo el ejemplo del apóstol Pedro, que cuando Jesús lo mandó que viniera hacia él, Pedro pudo caminar sobre las aguas. Pero este hombre tuvo esa experiencia sobrenatural mientras miró a Jesús. Pero Pedro, cuando sacó la mirada de Jesús y cuando comenzó a ver el viento, las olas,
el mar embravecido, la tormenta comenzó a hundirse. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que si nosotros estamos confiados en Dios, hay algo que tenemos que entender. Pedro caminó sobre la tormenta. No caminó sobre aguas quietas. Esto nos enseña, hermano, que vos y yo podemos caminar sobre la tormenta. Hermano, Jesús no detuvo la tormenta para que Pedro viniera. Yo no sé si me estás entendiendo de esta mañana. Jesús no calmó la tormenta para que Pedro viniera. Jesús solamente le dijo, Pedro, ven. Y Pedro fue y caminó sobre la tormenta. Y muchas veces esto sucede en nuestra vida. La tormenta va a llegar a tu vida y lamentablemente quizás para nuestra humanidad puede ser una mala noticia. Pero para aquellos que caminamos por fe, creemos que Dios nos dará la victoria. Para aquellos que vemos con los ojos de la fe, sabemos que Dios sigue en control de todas las cosas. Dios muchas veces no calmará la tormenta, pero te hará caminar sobre ella. Y eso es lo sobrenatural en tu vida. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Porque es más fácil que Jesús hiciera bonanza y que le dijera a Pedro, ven. Pero Jesús quería enseñarle algo mucho mejor, que aún se puede caminar sobre la tormenta. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Si tu vida está en las manos de Jesús, confía, sigue confiando. Todo obrará para bien en tu vida. Aunque muchas veces no entiendas el proceso de Dios, aunque muchas veces no entiendas lo que te está sucediendo, pero tenés que entender algo, que tu Señor está en control y sigue estando en control de todas las cosas. Tenemos que entender, tenemos que vivirlo. Aunque la tormenta llegue a nuestra vida, no temas, porque Jesús está contigo. Aunque ella llegue, nosotros sabemos una cosa, la vida no es fácil. La vida en la tierra no es fácil. Después que el hombre pecó en el Edén, hubo una maldición sobre él. Y es esto lo que estamos viviendo hoy. Enfermedades, hambres, escasez, guerra, violencia. Esta maldición fue consecuencia de haber pecado. La vida en la tierra no es fácil, pero tenemos que caminar sobre ella mientras estemos. Y en ocasiones en nuestra vida habrán tormentas que nos van a sorprender, pero Dios sigue estando con nosotros. Llegará un momento en nuestra vida que quizás vamos a querer perder la esperanza de toda solución en nosotros, pero Dios sigue estando contigo. El versículo 9 y 10 dice, y habiendo pasado, del mismo capítulo, Hechos 27, 9 y 10, dice, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero ¿qué hizo el marinero de la nave? No le obedeció a Pablo. Pablo sabía lo que se venía. Y si hay algo que me enseña este pasaje, es que muchas veces las tormentas de nuestras vidas vienen también por consecuencia de la desobediencia. Porque Pablo ya sabía lo que se venía adelante. El hombre y la mujer de Dios también se dan cuenta cuando las tormentas vienen. Pero muchas veces las tormentas Dios las manda. Y otras tormentas son consecuencia de mis decisiones. Y en esta ocasión, consecuencia de no haber obedecido a Pablo, que le dijo, vamos a quedarnos en este lugar, no es bueno que salgamos de este puerto. Pero el marinero diciendo, yo soy el hombre que tengo experiencia. ¿Quién sos, Pablo? Para darme a mí indicaciones. Pero no se estaba dando cuenta que Pablo era el hombre de Dios que tenía una visión más extensa que él y no le hizo caso. Y si nosotros vemos toda esta historia, nos vamos a dar cuenta que aún tuvieron peligro
sus vidas. El cargamento se perdió. Yo creo que Dios tuvo misericordia de esas personas que dice la Biblia que eran casi 300 personas que iban en esa nave. Tuvo misericordia por la vida del apóstol Pablo, porque el siervo de Dios iba allí y porque Pablo le obedecía a Dios, aunque ese marinero le desobedeció a Pablo. Y muchas veces en nuestra vida sucede lo mismo. Las tormentas pueden venir porque Dios las manda, porque la voluntad de Dios es así, o pueden venir por consecuencias. Que nos ayude el Señor a que las tormentas sean de parte de Dios y no por consecuencia. Si son por consecuencia de haber obrado mal, tenemos solamente un camino: arrepentirnos y decirle: Señor, te necesito. Necesito salir de esta tormenta. He obrado mal, he actuado mal, he accionado mal, pero yo estoy contigo. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Y nos arrepentimos y nos volvemos al camino de Él. Y si la tormenta viene por parte de Dios, hay que esperar. Hay que esperar, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Cómo podemos tener buen ánimo en medio de nuestras tormentas? Hay solamente una clave cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener buen ánimo en medio de nuestras situaciones? Sabiendo y conociendo quién está contigo, quién está con nosotros. Si vos sabés quién está contigo, no le vas a temer a tus tormentos. Si vos sabés que Jesús está contigo, yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana, pero el creador de todas las cosas, el que ordena que se calle y que esa tormenta pare y le obedece, ese camina contigo. Si vos y yo conocemos quién camina con nosotros, vamos a tener buen ánimo aún en medio de nuestras tormentas, porque sabemos quién va con nosotros, sabemos quién está en la barca. Y hay una promesa de Dios sobre nuestras vidas. Mateo 28:20 dice: yo estoy con ustedes. Hermano, qué paz me da eso. Qué esperanza le da a mi corazón humano que Jesús dijo: yo estoy contigo. La palabra de Dios es poderosa. Y cuando nosotros lo creemos, algo sucede en nuestro corazón. Qué paz me da poder saber que el Todopoderoso camina conmigo. Que a pesar de las tormentas de la vida, Él sigue caminando conmigo. Si confiamos plenamente en Jesús, no habrá ninguna pérdida. Pero debemos de confiar en Él. Y en medio de esa confianza, nosotros podemos ser probados, zarandeados, estar en apuros, pero nunca perderemos la esperanza de que Dios siga con nosotros. El versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Muchas veces podemos ser probados. Muchas veces podemos ser zarandeados, muchas veces podemos estar en apuro, pero Dios seguirá estando contigo. Amén. Y muchas veces nuestra mente natural no lo va a comprender. Es por eso que el justo por su fe vivirá. Vive por los ojos de la fe. Y entendemos esta palabra por medio de la fe. Si nosotros sacamos a la fe de nuestra vida, la fe en Jesús, no vamos a poder entender esta palabra. Es por eso que cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos las predicaciones, si no es por fe, no lo vamos a entender. Porque es inconcebible. El ser humano no quiere sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero cuando nosotros sabemos que hay un propósito detrás de ese sufrimiento, podemos entenderlo. Pero solamente si proviene de la fe. Él cuida de tu vida. Él cuida de tu familia. No le temas a los vientos de la vida, porque Jesús está contigo. Pablo fue un hombre que caminó con Dios. Pablo fue un hombre que caminó en la voluntad de Dios. Y esa es la diferencia. Hermano, Pablo caminó con Dios y en su voluntad.
Y esa era la diferencia. Nosotros estamos aquí en esta tierra, somos cristianos. Y si hay algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que nos ayude a caminar con Él. Que nos ayude a caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y yo quiero decirte que eso no es con tu fuerza. Es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Es Él forjando eso en tu corazón. No es con fuerza, es el Espíritu Santo obrando en tu vida. No tratemos de ayudar a Dios, porque Dios lo hace en tu vida. Cuando vos y yo le abrimos el corazón a Dios, Él obra de esa forma que solamente Él sabe obrar. No es con fuerza, es la obra del Espíritu Santo en cada vida. Nosotros debemos de asegurarnos cada día que estamos caminando con el Señor. Cuando nosotros estamos seguros que caminamos con el Señor, podemos estar confiados. Lo que me dará paz a mi vida es que yo me asegure que Jesús va conmigo. Si yo me aseguro que Él va conmigo, no le voy a temer a nada. El hombre y la mujer de Dios, los cristianos, en medio de las pruebas, están confiados. El versículo 23 dice, porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El hombre y la mujer de Dios, en medio de las pruebas, están confiados. Pablo estaba confiado en Dios, pero Pablo no solamente confiaba cuando él estaba bien, no solamente confiaba cuando los milagros se producían en la vida de las personas, sino que Pablo confiaba en las tormentas, en la adversidad, en todo tiempo. Y tenemos el ejemplo de Hechos capítulo 16 también, el versículo 11. Vamos a leer este versículo. Hechos 16, 11. Dice la Biblia, zarpando. Vamos a apresurarnos al 24. Encarcelados en Filipo, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los metieron presos a Pablo y a Silas. Pero dice que a medianoche, el 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este hombre, Pablo, confiaba en Dios aún en medio de la adversidad. Quizás otra persona, después de haber sido encarcelado, después de haberlos golpeado, quizás una persona estaría quejándose. Sin embargo, dice el versículo 25, que Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios. Comenzaron a alabar al Señor. Yo siempre me pregunto, ¿qué le sucedió a Pablo camino a Damasco? ¿Qué le sucedió a Pablo? Hermano, siempre leo el capítulo 9 de Hechos y veo la vida de este hombre y digo, ¿qué le sucedió? ¿Con quién se encontró? ¿Con quién se encontró para tener esta confianza plena? Yo siempre le pido a Dios, al Espíritu Santo, Señor, yo quiero tener esa confianza. Yo quiero tener esa confianza plena que tiene Pablo. Después de haber sido apedreado, golpeado, lo metieron en el calabozo y este hombre comenzó a cantarle a Dios. Digo, ¿cómo es posible? Es inconcebible para la mente humana, pero es posible para una vida que vive por medio de la fe. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos de vivir cada día, vivir por fe. Ver más allá de las cosas que te están sucediendo. Ver con los ojos de la fe. Y muchas veces no es sencillo, pero si Dios obra en tu vida, así como lo hizo con Pablo, también nosotros podemos vivir. También nosotros podemos vivir esa confianza plena en Dios. Cuando nosotros sabemos que Dios
está con nosotros. No le tememos a las circunstancias que nos toque pasar. Pablo dijo, el ángel de Dios al cual pertenecemos y a quien servimos ha estado de nuestro lado. En esta mañana no le temas a lo que estás pasando. Créele a Jesús. Y yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Pero mi oración en esta mañana, después que termine la reflexión, va a ser que Dios nos haga vivir esta palabra. Que Dios nos haga vivir esta palabra. No le vamos a temer a nuestra tormenta, le vamos a creer a Jesús. Cambiemos el temor por la confianza. Cambiemos el temor por la fe en Jesús. Cambiemos el temor por la esperanza viva que tenemos en Él. Dios promete cuidar de cada uno de sus hijos. Dios promete estar contigo. Nada ni nadie podrá detener el plan de Dios, el propósito de Dios en tu vida. Nada ni nadie. Nosotros hemos comenzado esta predicación y el apóstol Pablo allí lo expresa en Romanos 8:35 en adelante excelentemente. Nadie, nada podrá detener ese propósito. La confianza en el Señor Jesús me va a mantener seguro, me va a mantener en paz, aun cuando llegue la hora de la prueba. La confianza en Dios no puede depender de mi situación actual o de mi estado de ánimo. La confianza en Dios depende de mi fe en Jesús. Depende de cuánto le entregue mi vida a Jesús. De cuánto yo confíe en Él. No está condicionada por lo que me está pasando. Yo creo a pesar de Él. Yo creo a pesar de Él. Y esto yo creo que el Señor nos llama en esta mañana a confiar en Él. Dios se ocupa de tu vida porque Él está contigo. Y el último versículo que hemos leído, el 25, dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Tremendo. Dios se ocupa de tu vida. Él está contigo. Cuando confiamos en Dios, en el que lo prometió, podemos descansar en Él. Descansar en Jesús. Descansar en su palabra. Pablo confiaba plenamente en Dios. Dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas sobre nuestra vida. Ellas se cumplen. Nosotros descansemos en el Señor. Cuando atravesemos por tormenta en la vida, concentremos nuestra vida en Jesús. Hay algo que he aprendido a través de los años. Cuando las situaciones golpean mi vida, hago una cosa, me encierro con Jesús. Hermano, lo primero que hago, me encierro con Él. Y debemos de aprender. Vamos a leer lo que dice el Salmo 91. Salmo 91. Jesús cuida todo lo que está en sus manos. Si tu vida está en las manos de Dios, podemos estar confiados que nada fuera de su propósito sucederán. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice, el que habita, el que decidió habitar, el que decidió ponerse en las manos de Dios, este va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice David, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno,
ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Por qué? Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jesús cuida de tu vida. Los que viven al amparo de Dios encontrarán ese descanso en la sombra del Todopoderoso. El que vive al amparo de Dios. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿estamos en las manos del Señor? ¿Estamos en sus manos? Si estamos en sus manos, estamos seguros. Si estamos en sus manos, estamos en paz. Si estamos en sus manos, vamos a tener confianza plena. ¿Por qué? Porque nadie arrebatará a nadie de las manos del Señor. El Todopoderoso te cubre, como lo dice el Salmo 91. En esta mañana te invito a que estemos en pie. Jesús siempre llega a tiempo. El Señor siempre llega a tiempo. Que el Señor nos ayude a tomar su palabra como nuestra guía suprema. Que la palabra de Dios sea la luz a nuestro caminar diario. Si permanecemos en el Señor, aunque la tormenta venga, aunque el naufragio quiera tocar tu puerta, tu vida no va a ser tocada. Tu vida, tu familia no va a ser tocada. Podrás perder cosas de este mundo, pero tu vida está en las manos del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude a rendir nuestro corazón delante de Dios, a ponernos en sus manos y a vivir por fe. Porque cuando lo hacemos así, nada ni nadie puede detener el propósito de Dios en una persona que ha sido escogida por el Señor. Si rendimos nuestras vidas a Dios, si nos ponemos en sus manos, la seguridad de parte de Dios vendrá sobre tu corazón. Vas a poder vivir por fe, aunque la mente humana no lo puede concebir, porque muchas veces es contrario a la fe. Pero hay una paz que inundará tu corazón y ella gobernará tu vida. En esta mañana yo quiero agradecerle al Señor por esta palabra. Quiero agradecer a Dios por esta palabra que siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Pero quiero que oremos en esta mañana para tener la seguridad de que estamos rendidos a los pies de Jesús. De que el capitán de nuestro barco es Él. De que Él gobierna nuestra nave. Quiero animarte en esta mañana a que el capitán de capitanes sea tu capitán. Quiero animarte a que el Dios Todopoderoso esté contigo. Cuando Él está contigo, Él cambia nuestra visión, nuestra perspectiva. Podemos ver la vida diferente porque la vemos con los ojos de la fe. Señor, en esta mañana estamos aquí delante de ti. Agradecido, Padre. Señor, nuestro corazón, Señor, está agradecido contigo por la obra, Señor, que tú haces, por la paz que inunda nuestro ser, por la seguridad, Señor, que colma nuestras vidas, por la esperanza viva que tenemos en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque solamente tú puedes provocar eso en nuestros corazones. Nosotros sabemos, Señor, que no es obra humana, es de parte de ti esa paz, Señor. Yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros en este lugar podamos experimentar esa paz que dice el apóstol Pablo, paz que sobrepasa todo entendimiento.
y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos mientras vivamos en Cristo Jesús. Como lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Señor, en esta mañana estamos aquí como pueblo, Señor, diciéndote una cosa, Padre. Te necesitamos. Te necesitamos en nuestras vidas. Dependemos de ti, Señor. Rogamos, Señor, que tú aumentes nuestra fe. Padre, provoca esa obra en nuestros corazones, Señor. Aumenta nuestra fe para que podamos caminar por fe y no por vista. Para que podamos estar seguros en un mundo inseguro. Para que podamos tener esperanza en un mundo desesperanzado. Señor, gracias por esta mañana. Adoremos por un instante al Señor. Mientras Gastón y nuestros hermanos nos dirigen, adoremos por un instante y reflexionemos en la palabra del Señor. Adoremos a Dios como Pablo y Silas lo hizo en medio de aquella cárcel. Adoremos a Dios.
Lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Hermanos, antes de terminar esta reunión, me gustaría que podamos hacer algo esta mañana, antes de irnos. Vamos a orar, hermano. Quiero que